Hola crochetera y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial vamos a hacer el cuerpo del conejito. Tenemos que tener hechos los bracitos y las piernas. Vamos a necesitar el mismo hilo que hemos estado usando, que sería este, y el ganchillo del 2,5, que es el mismo que hemos usado para el resto. También necesitamos relleno. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar la primera vuelta con 9 cadenetas. Ahora vamos a ir trabajando por las cadenetas. En el segundo punto desde el ganchillo, que sería aquí, y pinchando aquí abajo, vamos a hacer un aumento. Seguimos por las cadenetas con 6 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo. 1, 2. Os recuerdo que no apretéis demasiado. Ahora vamos a ir por el otro lado de las cadenetas haciendo 7 puntos bajos. Este estaría ocupado, pues seguimos por aquí. Arrastramos este hilo y así ya lo tenemos apuntado. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. En la segunda vuelta ponemos la señal, el marcador, y vamos a empezar con 2 aumentos. 1, 2 en el mismo punto y otra vez 2 en el mismo punto. Ahora vamos a seguir con 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer aumentos y nos tienen que quedar aquí centrados. Vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y ahora seguimos haciendo 6 puntos bajos. Y en el último punto hacemos un aumento. Tenemos al final 24 puntos. Pasamos a la tercera vuelta y hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y repetimos otra vez un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora seguimos haciendo 6 puntos bajos. Tenemos que quedar más o menos aquí para centrar los aumentos que vienen ahora. Empezamos con un punto bajo y un aumento. Y esto lo repetimos 2 veces más. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. ¿Veis? Nos queda centrado. Y ahora seguimos con 7 puntos. Y en el último hacemos un aumento. Y tenemos 30 puntos. Pasamos a la vuelta 4 y empezamos con 2 puntos bajos y un aumento.
Y esto lo repetimos otra vez. 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Y volvemos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Llevamos una, 2 puntos bajos y un aumento y otra vez 2 puntos bajos y un aumento. Seguimos haciendo 8 puntos bajos. Y en el último punto hacemos un aumento. Y tenemos al final 36 puntos. Llegamos a la vuelta 5 y hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Y lo volvemos a repetir. 3 puntos bajos y un aumento. A ver, aquí. Bien, ahora seguimos con 6 puntos bajos y volvemos a hacer 3 puntos y un aumento 3 veces. Siempre fijaros que estén centrados, ¿vale? 3 y un aumento una vez. 3 y un aumento 2. Y 3 y un aumento 3 veces. Ahí. Y ahora seguimos con 9 puntos. Y en el último punto un aumento. Y tendremos al final 42 puntos. En la vuelta 6 vamos a incorporar las piernas. Ponemos, tenéis que tener centrado 8 puntos en este lado, porque aquí es donde irá la pierna. La cogemos con la puntera hacia adelante y lo colocamos aquí. Que tengamos la pierna por fuera. Entonces, vamos a ir tejiendo 8 puntos cogiendo la pierna, un punto de la pierna y el punto siguiente del cuerpo. Los dos a la vez, así 8. Nos fijamos bien. Llevamos 2. 3. 4. 5. 6. Como es difícil de ver, os fijáis bastante bien para que no nos saltemos ninguno. 7 y el último 8. ¿Veis? Nos quedaría así. Ahora vamos a seguir hasta el otro lado haciendo 13 puntos. Ya hemos llegado aquí y ahora veis que tenemos que centrar otros 8 puntos para que la pierna quede como esta. Cogemos la otra pierna con
esta ya está mirando hacia acá, la puntera en contra de la otra, ¿vale? Y lo colocamos igual aquí y vamos tejiendo uno de la pierna y uno, a ver que no pinche en el mismo, a ver que esto quede bien cerrado, uno de la pierna y el siguiente del cuerpo. Ahí. Así 8, igual que hicimos en el otro lado. Y quedarían así. Nos aseguramos que están en la posición correcta antes de seguir. Y ahora terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Seguimos por aquí haciendo un punto bajo hasta el final y tendremos 42 puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Ahora hacemos 10 puntos bajos. Ahora vamos a repetir un aumento y 4 puntos 2 veces. Ya lo hemos hecho una vez y ahora otra vez. Un aumento y 4. Hacemos otro aumento y seguimos con 10 puntos bajos. Para que veáis cómo va quedando. Terminamos la vuelta con un aumento después de los 10 que hemos hecho y un punto bajo. Tenemos al final 48 puntos. Perdón. Vamos a pasar a la vuelta 8 y vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, 6 y 7 y en el siguiente un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia 7 y un aumento 6 veces en total hasta el final de la vuelta y tendremos 54 puntos. Pasamos a la vuelta 9. Ponemos el marcador y hacemos una vuelta de 54 puntos. Una vuelta normal. Seguimos haciendo punto bajo hasta el final. Pasamos a la vuelta número 10. Y vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, y ahora vamos a hacer una disminución.
y repetimos 5 veces más. 7 puntos bajos y una disminución hasta el final de la vuelta, que tendremos 48 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 11 y 12 de 48 puntos bajos, una vuelta normal. A ver Vale, pues ya tenemos hecho hasta la vuelta 12. Vamos a dejar aquí el tutorial y en el siguiente hacemos lo que queda de cuerpo con la unión de los brazos y así no se nos alarga mucho. Vaya a necesitar los mismos materiales. Y ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y nos vemos en el siguiente tutorial terminando el cuerpo. Y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.